La paradisíaca isla de Puerto Rico se ha convertido para hoy en uno de los lugares más visitados por los así llamados objetos voladores no identificados. Escasos son los días en los cuales la prensa objetiva de la localidad deje de mencionar relatos de personas que han tenido estas observaciones, situaciones que se han tornado inquietantes tanto para el común de la gente como para las autoridades de la isla. Pero la casuística ovni ha pasado a segundo plano hace ya algún tiempo, pues la presencia de seres extraterrestres en Puerto Rico ha venido tomando notoriedad, ya que al momento existen más de 5,000 testimonios de personas que afirman haber observado seres que no responden a la configuración anatómica del ser humano que todos conocemos. Contacto en Puerto Rico. Bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos en Puerto Rico y precisamente en la fortaleza de El Morro, el punto más saliente de esta isla, la misma que se encuentra formando uno de los vértices del así conocido Triángulo de las Bermudas. Acá en Puerto Rico se vienen registrando muchos de los llamados avistamientos de objetos voladores no identificados e incluso de seres alienígenas, los mismos que a continuación les invitamos a compartir con nosotros este trabajo de investigación. Ya estamos aquí entonces en este programa Contacto en Puerto Rico, tal como nosotros les habíamos ofrecido, Contacto en Puerto Rico hoy para hablar de la Isla del Encanto, de los avistamientos y también de los contactos. La verdad es que si existe una isla enigmática en América, pues esa es Puerto Rico. Y qué mejor compañía la que tenemos hoy de un buen ufólogo, especialista en la investigación del fenómeno ovni, con mucha tradición, un referente en Puerto Rico, nuestro buen amigo Jorge Martín, a quien le damos un gran saludo. Mi querido Jorge, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, y para mí quiero agradecerte la oportunidad que me das nuevamente de estar en tu programa, ¿ok? Bueno, mi querido Jorge, de hecho hay muchos lugares enigmáticos en la isla, ¿no? Contigo hemos tenido la gran oportunidad de recorrer casi toda la isla y bueno, pues tú mejor que nadie sabes pues todos los lugares enigmáticos que hay en Puerto Rico, lugares que han sido escogidos por ejemplo como para poner estas grandes orejas electrónicas allá en Arrecibo, que creo que nunca vamos a saber la verdad. Tú sabes que hemos visitado estas antenas, estos radio observatorios, por llamarlos de alguna manera, pero nunca nos van a decir la verdad. Tal vez tú y yo moriremos sin saber la verdad al respecto. ¿Tú coincidirías conmigo, mi querido Jorge, de que el Yunque es el lugar más enigmático que tiene la isla? Bueno, en Puerto Rico hay varios lugares. El Yunque yo te diría que es principal en el sentido de que es un lugar que nos ha dado la oportunidad, por estar en tierra y en un lugar accesible, de investigar una cantidad enorme de situaciones que han ocurrido allí relacionadas al fenómeno, situaciones en las que se ha visto también la participación de agencias gubernamentales de los Estados Unidos y fuerzas militares, como tú pudiste verlo cuando estuviste acá con nosotros y nos acompañaste a esa zona a entrevistar a algunas personas. En la zona del Yunque, que es un bosque que está localizado en el este de la isla, en el extremo este, es un sitio donde por muchas décadas ha habido una cantidad enorme de casos de encuentros con seres no humanos, artefactos no identificados, tipo platillos voladores, triángulos, naves cilíndricas. E incluso seres, ¿verdad? E incluso seres. Digo, de acuerdo a los testimonios de las personas. Y fíjate, vamos a poner un video sobre el Yunque para que las personas tengan una idea un poquito más clara de a qué nos estamos refiriendo. Este enigmático lugar conocido como el Yunque. Pongamos el video, por favor. El Yunque es una hermosa reserva forestal que se encuentra ubicado al noroeste de la isla, a tan solo 30 minutos por tierra desde San Juan. Aquí se puede encontrar diversas especies de animales, pero también una exclusiva en el mundo. Esta es la rana conocida con el nombre de coquí, de la cual existen 49 variedades y recibió su nombre debido al sonido que emite en su canto esta especie. En este paradisíaco lugar se realizan expediciones de turismo y de recreación tanto para adultos como para niños,
Pero si es así, nos llamó mucho la atención observar una bien montada red de policías federales, fuertemente armados y con un buen dispositivo de comunicaciones, los mismos que al percatarse de nuestra presencia se nos acercaron y nos prohibieron terminantemente utilizar nuestra cámara de video, por lo que decidimos entonces optar por una nueva estrategia. Este Jeep verde que ustedes ven delante nuestro es utilizado por los policías federales. De estos existen más de 50 vehículos dotados de un sofisticado equipo de comunicación, tan solo para cuidar una montaña, la misma que por cierto encierra una gran controversia en la población de Puerto Rico, pues muchas son las personas que afirman ver ovnis entrando y saliendo del corazón mismo de este cerro, entre los que se encuentran los propios pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que patrullan el área en helicópteros. Este es el Yunque, ¿no? Un lugar enigmático como ustedes ven, pues, y también una especie de insignia que tiene este lugar, y es esta ranita tan especial llamada el coquín. Pero yo quisiera a continuación, y para ir como equiparando estos dos videos, ver algunos testimonios que recogimos ahí mismo en Yunque, ¿no? Tenemos algunos testimonios, así es que les invitamos primero a ver estos testimonios de las personas. ¿Qué dicen las personas ahí en el Yunque? Vamos con el video, por favor. Varones. No tenían mucha ropa, lo que tenían eran pantalones cortos y los dos pantalones eran similares. ¿Y qué estatura? Como las de un niño normal, pero que lo más que me llamó la atención era que estaban caminando descalzos y la brea en ese momento estaba sumamente caliente, ¿sabe? No se podía estar sin zapatos. ¿Era mediodía? Sí, era como de a las 2 de la tarde, sí, no se podía estar sin zapatos en la calle. Entonces, cuando yo me asomo, le veo el color y yo me asombro, yo digo, pero qué personas tan cómicas pintándose a esta hora con esta calor, porque era un color como un verde grisáceo. ¿Aceituna? Sí, era un verde bien extraño. Bueno, y ellos fueron... ¿A sus hijos? Sí, y ellos cogieron sus bicicletas y se fueron detrás de ellos. Pero como más adelante hay una cuesta, ellos no podían subir la bicicleta, porque iban 2 en cada una de ellas, 2 niños en cada bicicleta. Y cuando quisieron caminar, no podían caminar porque la brea estaba caliente. Y ellos se perdieron en el monte. Una vecina de esta señora, la cual no quiso identificarse, dado al cargo público que ocupa su esposo, logró tomar en el Cerro del Yunque estas sorprendentes fotografías. Si ustedes observan con detenimiento, podrán ver que existen una criatura en cada fotografía, en el medio del bosque. Bueno, aquí mayormente nosotros subimos mucho al Yunque con Soraya, que era la persona que estaba anteriormente hablando. Acostumbramos a ir y una de las veces que estuvimos a buscar unas matas para un proyecto de una de las hijas de ella, nos pasamos por un área que decía prohibido en la entrada y estando en ese área pues se acercó a nosotros personas que no eran del servicio forestal sino aparentemente militares, prohibiéndonos que estuviéramos en el área como si no quisiéramos que nos acercáramos a esas áreas en específica. Y es que en este sector existen muchas personas que afirman que en el subsuelo de El Yunque se encuentra una especie de Área 51 que engendra uno de los proyectos oscuros de Norteamérica, conocido con el nombre de Proyecto Dark. Utilizando una serie de estrategias, logramos llegar con nuestras cámaras hasta uno de los observatorios más altos de esta reserva forestal, un castillo conocido con el nombre de Yocajú, que en el idioma de los indios nativos, los arahuacos o taínos, significa Dios mayor. Estos indios eran frecuentemente visitados por los dioses buenos que venían del cielo, a los que conocían con el nombre de Yukijú, que de acuerdo a su historia se traduce como dioses buenos, historia que, como es lógico suponer, fue pulverizada por la amable visita de los españoles. Y mientras nuestro colaborador distraía al guardia de seguridad, nuestro camarógrafo lograba captar estas imágenes desde la terraza mismo de este castillo.
Ya cuando bajamos de esta torre pudimos observar una fotografía de un catedrático de la Universidad de Bowling Green en el estado de Ohio y que había desaparecido misteriosamente en este cerro, pero luego nos enteraríamos que han sido muchas las personas que han desaparecido en esta montaña. Recuerden bien estas imágenes, ya que en el siguiente bloque les presentaremos lo que ha sido la gran cadena de desapariciones y aventuras con criaturas extrañas vividas por cientos de personas, algunas de las cuales se atrevieron a darnos su testimonio. ¿Alguna vez usted vivió una aventura? Sí, como vivo aquí hace tantos años, nosotros trabajamos en el yunque a veces, limpiando algunas casas. Y fuimos una vez a una de las casas que tenían los maestros de la Universidad de Puerto Rico a limpiar para hacer un favor a una maestra. Y encontramos como una especie de hangar iluminado, alumbrado, detrás de unas lianas, detrás de unas enredaderas. O sea que estaba tapado. Estaba todo tapado. Claro. Y cuando vimos una luz dentro de la enredadera y los muchachos, pues como curiosos que somos, pues nos acercamos, abrimos y vimos un hangar tapado, vacío porque estaba vacío. Y luego cuando veníamos de ese sitio, pues obviamente nos topamos con una parte de la verja donde decía que era del gobierno federal. ¿Usted qué cree que haya sido eso? Eso es algo de lo que usaban en el tiempo antes, porque aquí se sabe que aquí se probó el agente naranja hace mucho tiempo atrás en el yunque. O sea, un hangar ahí, iluminado. No tengo explicación, realmente no tengo explicación. Y oculto entre las lianas, sí. Bueno, como ustedes han podido ver, entonces este es un recorrido que hicimos por el sector del yunque y tomamos estos testimonios, ¿no? Testimonios que dejan ver a simple vista que cuando menos algo extraño está sucediendo ahí. Mi querido Jorge, ¿recuerdas la torre Yokahu? Y tú nos contabas que ahí en el entorno de esta torre habían cosas enigmáticas. ¿Qué nos puedes decir? Esa es la primera torre de observación que hay en el yunque, cuando tú subes por la carretera 191 hacia arriba, hacia las montañas en el bosque. Como esa hay varias torres de observación. En esa específicamente se han producido muchos incidentes de encuentro y de observaciones de objetos no identificados. De hecho, tengo informaciones nuevas, Jaime, en el sentido de que desde esa torre, hace unos años, personal de un equipo de paramédicos y otras personas pudieron ver lo que parece haber sido un contacto oficial entre una gran nave tipo plato volador sumamente brillante, luminosa, que descendió en la hondonada que queda justo detrás de esa torre. Hay una hondonada profunda entre el sector donde está la torre y unas montañas que quedan en el fondo, a lo lejos, kilómetros más allá. Y ahí vieron ese gran artefacto en el suelo, y personal militar que se llegó luego a ellos y les amenazó y les hizo salir de allí bajo amenaza en caso de que hablasen de lo que habían visto allí. Muchas personas han sido amenazadas ahí. ¿Recuerdas tú que había un Cherokee verde que siempre nos seguía los pasos cuando nosotros dábamos la vuelta por ahí? Sí, esos son vehículos de los guardias oficiales del servicio forestal. Forestal entre paréntesis, entiendo, porque ahí hay algo de inteligencia, ¿no? Claro, inteligencia entre paréntesis. Esa zona está controlada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Está fuera de la jurisdicción de Puerto Rico directamente. La controla alegadamente el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Departamento del Interior. Pero como ya mucha gente sabe, y tú pudiste palparlo cuando estuviste acá y entrevistaste a muchísimas personas del sector, allí hay una actividad ovni extraterrestre sumamente grande. Hay una presencia militar también allí que, aunque han intentado ocultarla, se ha hecho cada vez más obvia. Muchas personas que ven este tipo de situaciones allí son hostigadas, sacadas del lugar por personal militar que no se supone que se encuentre en la zona del yunque, que es un bosque alegadamente público, ¿no? Un parque público forestal. Sin embargo, tú entras a ciertas áreas del bosque y te sale este personal armado, claro, y te saca del lugar. Claro. Allí hay varios puntos específicos, como este de la torre Yokahu, donde ha habido muchos encuentros. Está la otra torre que queda más arriba, cerca del pico del yunque, en el monte Britton. Allí ha habido infinidad de casos de encuentros y de avistaje de naves.
Y se ha visto por muchas personas dónde penetran estas naves, a dónde entran, de dónde salen esas naves, y han visto distintos tipos de seres allí. O sea que algo sumamente normal está ocurriendo allí por décadas. Y el gobierno federal, más que el gobierno local, por ser colonia, pues tenemos esa situación, ¿no? Claro. Tiene mucho más que decir al respecto de lo que ocurre allí que el gobierno local. Oye, mi querido Jorge, ¿y en qué quedó el tema de David Williams? Darby Williams. Sí. Sí, para el tiempo que tú estuviste acá, se produjo la desaparición de quien era el decano del colegio Bowling Greens en Ohio, Estados Unidos. Él vino acá y quiso hacer una investigación en el yunque. Hubo varias versiones de qué estaba investigando, que se estaba investigando la pequeña ranita esta, el coquí, que tú mencionaste al principio del programa, o que estaba haciendo un libro sobre el estatus político de Puerto Rico, estatus ambiguo que tenemos, ¿no? Pero él fue para el yunque y llevó una cámara con él, una cámara de video, para la investigación alegada que estaba haciendo, ¿no? Claro. El asunto es que él estacionó su automóvil cerca de la cascada de la Coca y una vereda que queda por allí. Se adentró a la vereda y desapareció. Hubo muchos intentos por localizarle, no fue posible. Su esposa, su hija vinieron para acá y tan pronto llegaron, las autoridades federales las pusieron en otro avión y las hicieron irse para los Estados Unidos, sin explicación alguna. ¿Okay? Aparte de esto, se dieron una serie de situaciones bien extrañas en relación a la investigación alegada que se estaba haciendo sobre su desaparición y su búsqueda. Nosotros tuvimos informaciones confidenciales de ciertas fuentes dentro del servicio forestal y de la vigilancia que había allí, en el sentido de que la alegada búsqueda no se estaba haciendo realmente, que todo era una pantomima y que algo raro estaba ocurriendo en relación al caso de este caballero. ¿Será que vio algo que no debía ver? Eso es lo que yo pienso. Él apareció como a los 15 días, todo golpeado, lleno de marcas. Lo raro es que la policía lo tenía, hicieron una conferencia de prensa muy corta. Él se veía extremadamente nervioso, no le dejaron casi hablar. Por ejemplo, una periodista del periódico Nuevo Día de acá de San Juan intentó entrevistarle con una grabadora y le quitaron la grabadora a agentes federales automáticamente, y la echaron a un lado, no le permitieron entrevistarlo. Solamente le permitieron decir unas pocas palabras y en todo momento estaba fuertemente custodiado por personal de la Policía de Puerto Rico, de Fuerza de Choque, estos altos fornidos, ¿no? Que para ese tipo de situaciones especiales. Él se veía muy asustado. Lo único que pudo decir era que se había perdido y que sobrevivió alimentándose de animalitos del bosque y de supuestamente unos helechos que hay allí, pero esa parte de la historia obviamente era falsa, porque esos helechos son venenosos. Así no se los podía haber comido, ¿no? Mi querido Jorge, nos parece, como tú dijiste muy bien, que él vio algo que no debía allí. Sí. Mira, hecho prisionero y luego fue liberado, porque en la conferencia de prensa él en todo momento intentaba ocultar sus brazos y sus pies con una capa que le habían puesto por encima, una capa plástica, y en las manos, en las muñecas se le veían marcas parecidas a grilletes, y marcas en los tobillos también parecidos a marcas de grilletes. Él estuvo prisionero en algún lado. Yo he intentado en infinidad de ocasiones hacer contacto con él en Estados Unidos y no ha habido forma de poder lograrlo. Claro. Mira, tú me enviaste un video captado en Aguadilla, ¿no es cierto? Para dar paso a este video, primero vamos a poner un buen antecedente que tenemos. ¿Recuerdas cuando visitamos a un par de pilotos que estaban por ahí? Parece que los cogimos de sorpresa, parece que, bueno, pues de hecho eran muy honestos todavía, no estaban corroídos por el sistema, por decirlo de alguna manera, y mira el testimonio que nos dieron. Adelante con el video, por favor. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con objetos que producen mucha iluminación. Estos objetos se detienen súbitamente,
da la impresión de que es otra aeronave, pero al detenerse con tanta certeza, ¿no? Nos llama la atención y de momento en la misma forma que se detiene, aparentemente para analizarnos o ver quiénes somos nosotros, así mismo se mueve y se desaparece. Oficial, ¿no cree usted que sea algo de nosotros mismos? Es decir, un avión, algún tipo espía, por ejemplo. Bueno, en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con estos objetos, hemos verificado con la torre de control o con el radar, los radares, y estos no identifican más ningún otro objeto excepto nosotros en el aire. O sea que si nosotros estamos viendo lo visual y podemos detectarlo visualmente y ellos no pueden, definitivamente no aparecen en el radar. ¿Y estos cómo los conocen? ¿Con qué nombre lo conocen ustedes? ¿UFO? Correcto, objeto no identificado, UFO. ¿Cuántas veces le ha sucedido esto a usted, oficial? Bueno, de las ocasiones que nosotros hemos salido puede suceder casi todas las noches. ¿Sí? Se puede ver. ¿Aquí en la isla de Puerto Rico? Correcto, adyacente a el parque o el yunque. ¿Usted cree que habrá algún momento en que se sepa esta información oficialmente? Bueno, yo entiendo que ya se sabe, ya la gente reconoce el hecho de que existen objetos no identificados o platillos voladores. Lo que sucede es que el gobierno ya debería aceptarlo como tal, pero ya casi todo el mundo en la isla sabe y los ha visto ya de propio conocimiento. ¿Cuántas horas de vuelo tiene usted, oficial? Aproximadamente como de 3.500 a 4.000. 4.000 horas de vuelo es tiempo suficiente para haber educado la vista y saber lo que se tiene en el aire, ¿verdad? Definitivamente. Una probabilidad muy pequeña de equivocarse. Entiendo que sí, pero no importa la edad que uno tenga, uno tiene discernimiento y hay niños que pueden identificar y saber qué es un avión y qué no es un avión. ¿Usted alguna vez ha observado objetos voladores no identificados, oficial? Sí, he tenido la experiencia. Una de ellas, por favor. Cerca del pueblo de Lajas, al sur oeste de la isla, tuve la experiencia de una noche de volar un objeto que voló rápido a una altura como unos 1.500 pies. Se movía a una velocidad increíble y paraba momentáneamente y salía nuevamente. Aparentemente iba hacia el agua, pero desapareció. ¿Es hacia la laguna de Cartagena? Posible, sí. Ya. Dígame, la otra experiencia que usted tuvo, ¿cómo fue? Fue cerca casualmente del Yunque. Ya. Que fue a medianoche volando uno de estos helicópteros casualmente, patrullando el área, buscando vehículos, lanchas para drogas. Fue algo parecido, fue una bola incandescente, brillante, que salió y se desapareció. ¿Salió de dónde? Salió del Yunque. ¿Por qué usted cree que las autoridades de varios países de este planeta esconden la información sobre esto? Quizá para evitar el pánico. ¿Usted cree que todavía habría pánico cuando ya ha habido tanto despliegue de información? ¿No cree que mejor sería más saludable que se conozca a que no se conozca? ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo. Las autoridades que yo respeto, Jorge, o sea, claro, viste, son pilotos que tienen, 2.000 horas de vuelo no es tampoco muy poco, o sea, 2.000 horas de vuelo, tú y yo sabemos lo que es 2.000 horas de vuelo, pero caramba, viste el testimonio, ¿qué opinión te merece ese testimonio, mi querido Jorge? Ese es un testimonio honesto. Nosotros conseguimos a estos dos caballeros en una exhibición que estaba haciendo la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico en el centro comercial Plaza Las Américas. Ellos son pilotos de la división de helicópteros de la división aérea de la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estaban haciendo la exhibición, nosotros les abordamos, les hicimos unas preguntas y ellos en forma sana, abierta, hablaron de lo que ellos personalmente habían visto en varias ocasiones en relación a este fenómeno. Como viste ahí, pues hablaron de que durante sus vuelos, vigilando el tráfico de drogas y es durante común ver estos objetos. Veían los objetos, estas naves, en la zona del Yunque, salían de ciertas áreas, entraban a ciertas áreas entre las montañas y desaparecían. También hablaron de Lajas, en el suroeste de Puerto Rico, Lajas Cabo Rojo, que veían estos artefactos salir del mar, luminosos, hacer una serie de evoluciones muy rápidas en el cielo y bajar en la zona de la famosa Laguna Cartagena. Eso lo habían visto en varias ocasiones y ellos fueron muy honestos al decirlo. A mí me llamó la atención porque es la primera vez que conseguíamos un tipo de declaración de esta índole, de personal como ellos, un Chief Warrant Officer, el oficial Michael Meléndez, y el otro piloto, Edgardo Morales. Sí, óyeme,
Y este video de Aguadilla es tomado con una cámara FLIR, entiendo, ¿no? Háblanos un poquito de Aguadilla, por favor. Ok, esto es un video que nosotros hicimos público allá para el finales de 2013. A mí me llegó una comunicación de una fuente que yo tengo en esa zona de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico. Es una fuente que también tuve acceso a ella originalmente porque tuve una experiencia significativa en el sector del Yunque, precisamente, algo que yo todavía no he revelado, estoy por revelar, una información muy importante que recibí de parte suya. Él se comunicó con nosotros y pues nos dijo que tenía esta persona, que tenía en su poder un video que había sido tomado en la zona del aeropuerto de Aguadilla por un personal de un avión de vigilancia de la costa, de la Guardia Costanera de los Estados Unidos, que también pertenece en parte al Departamento de Homeland Security, Seguridad de la Patria, que fue formado luego del incidente de las Torres en Nueva York. En el mismo aparecía supuestamente un disco volador, un objeto extraño, haciendo una serie de evoluciones muy extrañas y mostrando unas capacidades muy raras. Y esta persona estaba dispuesta, a cambio de mantener confidencialidad sobre su persona, ¿no? su identidad, a darnos acceso a este material y explicarnos lo que había ocurrido. Nos pusimos en contacto con ellos, llegamos allá y hicimos una entrevista al caballero en casa de unas personas conocidos de ambos, y nos dio copia del video. En el video se puede ver claramente al objeto acercándose por la costa oeste de Puerto Rico a la zona del aeropuerto Rafael Hernández, donde están localizadas muy cerca de allí las oficinas de la Guardia Costera y de la oficina de Homeland Security. Un avión DC-8 de turbopropulsión estaba vigilando la zona y le dicen de la torre que estaban captando algo extraño. Ellos buscan y sí, inicialmente no habían nada, pero entonces captaron algo, no en el radar, pero con la cámara esta infrarroja especial. Y notan que el objeto parece iluminarse de momento con una luz rojiza rosada, muy rara, y apaga la luz y comienza a hacer una serie de evoluciones y ellos se van en su persecución, en todo momento filmando con la cámara del avión que tiene esta tecnología infrarroja especial, ¿no? Rodean el aeropuerto, coge rumbo más o menos hacia la zona del pueblo de Isabela, pasan sobre la pista del aeropuerto Rafael Hernández. Pero entonces ocurre algo muy extraño, Jaime. En un momento dado, antes de terminar la presencia del objeto en la zona, el mismo se lanza abajo hacia el mar, se acerca a las olas y entra al mar, entra al agua, pero sin detener en ningún momento la velocidad que te llevaba. Claro. Y continúa y entra como si no hubiese ocurrido nada. Tú sabes, corrobora exactamente lo que decían los pilotos, o sea, tienen una autonomía, entran, salen. En esa época hablábamos de la laguna de Cartagena, pero ahora hablamos de cualquier lugar. Pero aquí tenemos una evidencia y ese objeto entra al mar y sigue desplazándose en el agua como si no ocurriese nada. Tú sabes que a esa velocidad, casi 100 millas, tú lanzarte al mar y ir contra el oleaje, eso es como chocar contra un muro, de acuerdo a nuestra física, ¿no? Claro, total. Esto violó totalmente todas las leyes de la física, siguió navegando bajo el agua como si nada, y en un momento dado la cosa se pone mucho más extraña todavía cuando el objeto pareció dividirse en dos. Okay. Se ilumina, se divide en dos objetos, se desplazan paralelamente uno al lado del otro, de pronto uno de ellos desaparece y el otro sale nuevamente, y ahí termina el video. Pero todo lo que se ve en el mismo indica que estamos lidiando con un objeto, un artefacto totalmente extraño, con una tecnología extremadamente avanzada, que viola todas las leyes conocidas por nosotros de la física. Pero no es de ahora. Oye, esto es de hace 20, 30 años que esto se viene dando. ¿Recuerdas el caso de Adjuntas? Vamos a recordar un poquito el caso de Adjuntas, sobre el alcalde, incluso el alcalde de Puerto Rico que envió una carta a Bush en esa época, etcétera. Veamos el video. Esta ya es una realidad que ha venido siendo investigada por diversos especialistas desde hace más de 20 años y que nos ofrece algunas de las evidencias y testimonios más notables que hayan sido reportados.
Esta situación ha llamado poderosamente la atención de las autoridades de la isla, como es el caso del señor Rigoberto Ramos Aquino, alcalde de la ciudad de Adjuntas, en el centro de la isla, quien ha enviado cartas al presidente de Estados Unidos solicitándole una investigación, debido a que muchas personas están siendo testigos de avistamientos y aseguran estar teniendo contacto con seres extraterrestres. En su carta, el alcalde solicita una respuesta al presidente de la Unión Americana, una respuesta que, por cierto, nunca llegaría. Jorge Martín, ufólogo de Puerto Rico, de reconocida honestidad, quien ha venido coleccionando evidencias y testimonios desde 1985, ha documentado una serie de eventos y acontecimientos que han pasado prácticamente desapercibidos para la humanidad. Como es el caso, por ejemplo, en el cual más de 500 personas fueron testigos de cómo un ovni de grandes dimensiones literalmente secuestró a 2 aviones de combate F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica. Acompañados de Jorge Martín, recorrimos el área y tomamos los siguientes testimonios. Pues son 2 aviones del ejército que van derecho allá. Y hago como que voy a entrar para adentro. La mujer mía vi lo que salió del monte. Y una luz demasiado enorme, bueno, traía el cielo alumbrado completo. De momento, pues, vienen dos aviones, uno por allá y uno por aquí. Se le cruzan hacia el frente. Como la luz es tan grande, pues yo no le puedo decir se los tragó. Yo sé que se le metieron al frente, la cosa paró de golpe así, en el cielo. Se paró. Entonces, pues los 2 aviones, yo no digo para dónde cogieron, porque no los vi para dónde cogieron. Yo sé que yo dije a la mujer mía, chocaron, que a mí se me pararon los pelos y salí cogiendo para allá. Yo dije, chocaron. Entonces, de momento, veo que eso se paró y los 2 aviones se le cruzan al frente. A par de minutos, eso coge derecho abajo. Cuando va por allí, hace una explosión. Como cuando tiran un cohete en la fiesta patronales, que bota chispas. Pues eso se dividió una cosa, una luz bien grande para allá y una para allá. Y entonces pues yo lo estuve viendo hasta que se desaparecieron. Al respecto, Jorge Martín nos explica lo siguiente. Vas a ver un avión que está señalado aquí por una flecha, ¿no? ¿Ok? Debajo de los 4 círculos oscuros. Ese es el tamaño más o menos aproximado del avión F-14 Tomcat. En la misma escala del exacto, ese es el tipo de aviones que estuvieron envueltos con el incidente del encontronazo con este objeto no identificado de gran tamaño. Puede ver más o menos una comparación de tamaño en la gráfica entre el tamaño de los aviones Tomcat y el tamaño del objeto, que es ese objeto triangular más o menos que tú ves ahí, ¿ok? Esto fue un dibujo a escala que hizo el señor Ron Jackson de los Estados Unidos, que estaba investigando indirectamente con nosotros el asunto desde allá, tratando de conseguir una serie de documentaciones oficiales, etcétera, a través de la Marina, para un proyecto que él tenía en mente con todo esto. Puedes ver el objeto que, según las declaraciones de los testigos, pudimos hacer un dibujo robot de la imagen que puedes ver ahí. Tendría unos 500 pies de largo por unos 800 de ancho, o sea que era enorme. Tenía una gran luz central, un bulbo que sobresalía por la parte inferior de luz amarilla brillante y una serie de luces en ambos lados, en los ejes, ¿no? En las esquinas de ambos lados, en las alas del triángulo, en un lado de color amarillo y en un lado de color rojo. Y puedes comparar también en la parte derecha de la gráfica el stealth norteamericano, las dimensiones que tendría. Quisimos mostrar esto porque hubo personas que trataron de hacer ver, ¿no?, para desvirtuar el caso, que lo que se había visto era un stealth. Y como podemos ver, esto es algo muy diferente, exageradamente grande en comparación al stealth, y las capacidades tecnológicas que demostró poseer definitivamente no tienen nada que ver con el stealth. El investigador Ron Jackson de Norteamérica envió varias cartas a la Marina norteamericana pidiendo una aclaración sobre este incidente. Las autoridades de la Navy americana se negaron a discutir por correo los detalles de la desaparición de los aviones, ya que este incidente han sido clasificados como información ultra secreta, debido, a decir de la Marina de Norteamérica, a las armas presentadas por las naves enemigas. En la carta, Jackson ofrece al Departamento de la Marina 2 posibles tipos de tratamiento a la historia. La primera sería una explicación de los hechos, donde se presentaría una posición heroica de la Marina, luchando contra un enemigo de alta tecnología. La segunda opción sería revelar suavemente todos los detalles de este incidente para evitar un shock en la audiencia, y se haría de una manera gradual.
De otra forma, si la Marina no coopera, advierte Jackson en su carta, sería utilizado un criterio diferente, presentando todos los acontecimientos sin tener cuidado con las posibles implicaciones psicológicas. Inclusive advierte que en ese caso el documental llevaría un título de Secretos que matan. Asegura en su carta Jackson la necesidad de apurarse debido a que la información ya ha empezado a trascender las fronteras de la isla y solamente sería cuestión de tiempo antes de que otras personas realizaran una investigación al respecto, como es nuestro caso, sin que se pudiese tener control sobre ello. A pesar de que Jackson no esperaba ninguna respuesta, se obtuvo una contestación ambigua, pero que confirma la certeza de este evento. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de los pilotos que iban a bordo de estos aviones. El caso está siendo mantenido en secreto. Un gran número de pescadores en la isla, especialmente de los que viven más cerca del área sur oriental, han sido testigos de diferentes avistamientos de objetos voladores no identificados, como lo pudimos certificar. Como algunos otros, en varias ocasiones he tenido varias experiencias. En una ocasión, encontrándome con mi esposa, que me acompañaba esa noche pescando, vimos un objeto, una luz brillante, que emitía un sonido como cuando hay un escape de corriente o cuando uno estruja un papel celofán, que hace un algo así. Y estábamos buscando al oscuro hasta que de momento nos dimos cuenta que estaba encima de nosotros y era una luz bien potente, bien fuerte, que se veía primero del tamaño como de un baño de lavar ropa y a según descendió, aumentó el tamaño, yo diría que se podría ver como del tamaño de un vehículo normal, de un carro intermedio. Eso fue como por 2 o 3 minutos. Después empezó a hacer unos giros, lo fue extendiendo hasta que tomó rumbo hacia el sur. Dejamos de verlo. Pero se movió lentamente primero. O sea, los giros los hizo lento, expandiendo el círculo, hasta que enfiló hacia el sur. Al enfilar hacia el sur, entonces se movió a una velocidad que era algo increíble, porque se desapareció. Era como si uno tuviera un flashlight prendido, está siguiendo la trayectoria del rayo de luz, de momento lo apaga, que deja de verlo. Algo así. Los relatos son diferentes, pero existe una coincidencia común, pues en ninguno de los casos los testigos tenían duda sobre lo que habían visto. Cuando yo fui a buscar los nietos míos que estaban en Estados Unidos, por poco nos matamos en el camino, en la semicurva que hay cuando uno va de Guánica hacia coger la carretera que sale hacia Ponce. Por poco nos matamos ahí cuando veníamos. Porque Nereida quedó enfocada y me dijo, mira lo que va por ahí. Yo miré y era verdad. ¿Qué? Era como especie de una lata de sardina. De una lata de sardina, sí. ¿Verdad? Las latas de sardina son más o menos así, así y así. Como esas latas que viene ese jamón. Así yo la vi. Ahora, era de distintos colores las bombillas que llevaban. Ahora sí, que se sentía algo que era como cuando usted pone un disco, que ese disco no es de esa, ¿cómo diría yo? Velocidad. Sí, de velocidad, que hacía, así era lo que yo oía. ¿Qué ocurre entonces? ¿Ustedes van en el automóvil? Bueno, ella se asusta. Nos asustamos porque yo le digo, párate, no cojas así que nos vamos a matar. Nos vas a matar. Y dice, pero si es que viene por encima de nosotros, mira. Me contestó y yo dije, pues, cógelo con calma entonces, a ver lo que sucede. Y me vino con calma y entonces hizo. Y se fue buscando hacia el mar. Fue lo que hizo. Porque, y nos ocurrió 2 veces eso. Eso ya nos ocurrió a nosotros 2 veces. Y yo digo, pues, ¿será que quieren llevarnos? Porque no hay más nada. ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones oficiales de la policía, de los agentes federales que están a cargo de la Laguna Cartagena y la Sierra, etcétera, en el sentido de que todo esto es falso, que no está sucediendo nada, que las personas no saben lo que están viendo? Bueno, para mí no es falso, porque yo lo he visto, Ahora, puede que uno de ellos que no lo vea, que diga que es falso, pero el que lo he visto dice que es verdad, porque algunos policías han dicho que es cierto, ¿verdad? Ahora, el que no lo ve dice que no es cierto. Pero si usted ve ahora mismo que allí están por lo menos atropellando a una persona, usted no va a decir que es mentira, usted dice que es verdad porque lo están atropellando y lo atropellaron en su presencia. Eso es lo mío. ¿A qué usted cree que se deben esas declaraciones oficiales? Bueno, estarán tapando algo. Tapando algo de que ellos ven, pero no se atreven a soltar porque puede que le tengan un zipper a ellos en la boca para que no hablen.
Pero a mí no me lo puede poner nadie porque yo soy dueño de mi gusto. Y si yo lo he visto, no puedo decir que no lo he visto. Como lo vi, lo vi. Ahora, no, yo tengo que decirlo porque yo no sé lo que viene en el mañana. En el mañana puede que esos mismos ovnis traigan una cosa y como no estamos preventivos de lo que va a pasar, entonces nos coge de golpetazo. Ahora, si lo hablamos, no nos coge. Eso es lo mismo. ¿Usted cree que se debe preparar al público con todas estas informaciones? Es lo que se debe hacer. No al público la mayor parte, porque ya muchos de nosotros vamos para abajo, pero a esta niñez que viene ahora a vivir su vida, no se sabe en el mañana lo que pueda pasarle a ellos. Porque cuando el río suena, agua trae. Extraordinario. Para mí estos testimonios lógicamente son atemporales y registran toda una historia que no ha cambiado, que al contrario va increciendo. De este video que acabamos de ver, pues lógicamente pasó un evento extraordinario. Esta nave gigantesca que aparece y lógicamente se le acercan dos aviones de la Navy, eran, Jorgito, ¿verdad? Y eran de la Marina de Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo se desarrolló esto? Ya nunca se supo nada. Bueno, esto fue en la noche del 28 de diciembre de 1988. Sí, eso fue cerca de las 7:30 de la noche, más o menos, algo así. Pues, personas del sector de Cabo Rojo, de las parcelas Betance, en Cabo Rojo, Lajas, etcétera, pues escucharon estos jets militares volando bajo por la zona. Que de hecho hacen bastante bulla, ¿no? Por eso, y ya sabían que cuando ocurrían estas cosas, veían estos objetos, pues aparecían estos jets militares por la zona y salieron a ver si estaba ocurriendo algo, qué pasaba. Y para su sorpresa vieron este artefacto enorme, de forma triangular, con varias luces en la parte inferior rojas y una gran luz central redonda, blanca, amarillosa en el centro, en la parte inferior, sobrevolando la zona, y unos jets militares F-14 aparentemente de la Marina de Estados Unidos, F-14 Tomcats, son el modelo, que estaban persiguiendo el artefacto, tratando de interceptarlo. Por lo que describen ellos de las maniobras que estaban haciendo, parecía que estaban intentando interceptar al objeto o hacerle desviarse de rumbo, porque se interponían y el objeto tenía que frenar en el aire, moverse en otra dirección, etcétera. Hasta que llegó un momento dado, Jaime, en que uno de los objetos eran aparentemente 3 jets, ¿ok? 2 que estaban actuando directamente sobre el objeto gigantesco, y un tercero que daba vueltas alrededor. Parece que, en nuestra opinión, estaría filmando con una cámara todo lo que ocurría, con una cámara de reconocimiento, todo lo que estaba sucediendo en el lugar, ¿no? Uno de los jets, al detenerse la nave cerca de una antena de radio que hay yendo hacia el sector de Boquerón, el objeto se detiene de momento. Pareció que uno de los jets iba a chocar. De hecho, la gente se alarmó pensando que iba a estallar, que iba a haber una explosión, algo grande iba a pasar allí. Pero para sorpresa de todos, cuando el objeto llega justo a donde está el artefacto, no se produce colisión, nada, sencillamente se desvaneció, se esfumó. El segundo objeto parece que ocurrió lo mismo también. El objeto grande y triangular se mueve hacia otra dirección, sobre la laguna Cartagena, más o menos, el sector Samán. El otro avión se acerca y parece que ocurre lo mismo, se esfuma también. El tercer avión, que estaba sobrevolando la zona, viendo todo lo que ocurría, al ver que ocurrió eso, sale disparado, como escapando, vamos a decirlo así, hacia el norte, sobre la zona del Monte del Estado, de unos pueblos cercanos. Del objeto triangular salen 2 esferas luminosas que salen y se van en persecución del tercer avión, que se pierde hacia el norte en medio de las nubes, y no se sabe qué ocurrió con ese tercer avión. No hay información. Nosotros recibimos información que fuimos esa noche a investigar allá, gracias a personas del área que nos habían dado, más o menos, como decimos acá, un enlace de lo que había ocurrido. Pues fuimos, corroboramos que todo era cierto y comenzamos la investigación. Acá en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Isla Verde, en San Juan, pues nos corroboraron que sí, que eran aviones de la base Rupert Rhodes en Ceiba, base de la Marina de los Estados Unidos, de la estación naval Rupert Rhodes, que estaban en vuelos de práctica en la zona alegadamente. Sin embargo, cuando nos comunicamos con el oficial Bertsy de operaciones de aire en la base Rupert Rhodes en Ceiba, también esa misma noche, él nos negó que hubiesen aviones en el aire
que perteneciesen a la base de Rupert Road. Es decir, alguien estaba mintiendo, ¿no? Claro. Porque ya nos habían corroborado en San Juan, en la torre de control, que estaban volando aviones de Rupert Road en esa zona. Y además fueron captados en otras zonas de Mayagüez, radares del servicio de FURA, de la policía de Puerto Rico, la división aérea, habían captado estos aviones, sabían que estaban en la zona, etcétera, etcétera. Y pues siguió toda la situación, nunca reconocieron que ocurrió el incidente a nivel oficial, pero luego se produjo otra situación bien interesante unos días más tarde, cuando estas personas que nosotros conocemos en el área de San Germán, que trabajaban en una factoría, una firma de la empresa Digital, que hacía partes de computadoras hace unos años atrás, esto fue en el 88, repito, en las Navidades, tenían una conversación amena entre un grupo, y allí había un oficial norteamericano, un supervisor de alto nivel de esa corporación allí en San Germán, de la Digital, que todo el mundo sabía que tenía algo que ver con inteligencia de los Estados Unidos. Él andaba siempre con un radiocomunicador y cuando recibía ciertas comunicaciones él tenía que irse rápidamente a hacer algo, y todo el mundo sabía que tenía que ver algo, que tenía con la inteligencia en Puerto Rico, etcétera. Bromeando, este grupo de personas le dicen: oye, ven acá, ¿y ahora qué van a hacer con esos aviones que le llevaron y esos pilotos que le llevaron? Y él, de una forma descontrolada, no lo pensó, en inglés, hablando en inglés, les dijo: ellos no están perdidos nada, nosotros sabemos dónde están y los vamos a recuperar. Y automáticamente se dio cuenta de que había cometido un error y se fue a toda la carrera del lugar. Pero ya ellos habían escuchado lo que dijo, ¿no? Claro. O sea, las autoridades norteamericanas conocen de qué se trata esto, claro. Sabían que era ese artefacto que se llevó los aviones y dónde estaban esos aviones y que ellos iban a intervenir en la situación. Luego hubo otras más investigaciones en Estados Unidos, hubo muchas personas que se envolvieron en esta investigación, sí. Inclusive miembros del gobierno de Estados Unidos, Arlen Specter y otros, pero nunca han reconocido oficialmente que haya ocurrido. Ni lo van a hacer. Ahora bien, hace poco hubo un oficial de la Marina que trabajaba en mantenimiento de los aviones del US Navy y estuvo de viaje acá poco tiempo después en Rupert Roads, en la estación naval, y unos compañeros le comentaron lo que había ocurrido y que era cierto, ¿no? Y que habían perdido a unos compañeros. Pero no es la primera vez que se ven a estos jets persiguiendo a estas naves. Tenemos un registro, recuérdate, de este gran contacto que es Amaury Rivera, que vivió una experiencia extraordinaria y que las fotografías que él logró captar cuando le daba la vuelta a uno de estos aviones, que creo que también era el Tomcat F-14, pues las fotografías checaron ok. Vamos a presentarles a las personas que están siguiendo este programa el video de la historia extraordinaria de Amaury Rivera, una persona muy honesta y que lógicamente accedió a darnos el testimonio para que ustedes vean la historia de Amaury Rivera. Luego de escuchar los sorprendentes testimonios en la Isla del Encanto, nos dirigimos hacia la ciudad de Cabo Rojo, en donde encontraríamos una de las experiencias más sustentadas por la ciencia hasta el momento, como es el caso de Amaury Rivera Toro, el mismo que ha llamado la atención de investigadores de todo el mundo. Amaury es un hombre sencillo, quien nunca imaginó que viviría una experiencia considerada verdaderamente extraordinaria, especialmente porque fue capaz de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan logrado en la historia de este fenómeno. Aquí, Amaury nos relata su experiencia. Esa noche había una neblina bien espesa, bien gruesa. Y yo iba conduciendo lentamente. No había este tránsito que se ve ahora, esto a esa hora no hay ningún tránsito aquí. Pues yo voy por este camino así y voy bien lento, más o menos así. Porque te digo que ni con la luz larga, cuando uno cambia la luz larga, no podía ver a través de si acaso un pie o dos adelante, no se veía nada de frente. Entonces pues llega el momento que yo escucho por este lado, antes de ver cualquier cosa, yo escucho unos sonidos como si fuera, como yo pensé en ese momento que era como una cabra o algo, un animal cogiendo al lado del auto.
pero que así cuando miro de reojo veo que es una figurita pequeña, y cuando miro para el lado era como si fuera un hombrecito chiquito. Entonces cuando yo vi ese hombrecito como que me paniqué y paré. Entonces en vez de en esos momentos, esto que yo te cuento pasó bien ligero. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Un enano o un niño? Pues a esta hora, ¿sabes? Todo eso yo lo pensé bien rápido. Cuando yo le vi la cara bien, que no era ninguna de esas dos cosas, que no era ni un enano ni era un niño, pues yo me paniqué. Entonces en vez de empujar el acelerador, lo que hice fue que pegué freno así de cantazo. Y cuando pegué freno, cuando voy a darle acelerador de nuevo, que miro acá, el cero, el hombrecito está parado en este lado, ahí. Entonces ahí yo de nuevo pensé rápido, esto todo fue en momentos, contándolo se tarda más. Yo dije, pero ¿y cómo pudo llegar de acá a acá tan ligero? Y cuando estoy pensando eso, escucho ruido de este lado, y ahí fue cuando escucho así el sonido que abren la puerta. Y cuando abrieron la puerta, pues ahí yo quedé. O me desmayé o me pusieron a dormir ellos, no sé. En mi opinión personal es que fue que yo me desmayé del miedo, inclusive que no me da vergüenza mencionarlo, yo me oriné encima. Que después me pude percatar de eso, yo me oriné encima en esos momentos. Y otras personas, los que han investigado este caso, ellos han llegado a otras conclusiones de que quizás estos seres, que ellos me durmieron a mí, pero mi opinión personal es que yo me desmayé. Pues cuando eso fue lo que ocurrió hasta aquí. Después de ahí no supe más nada hasta que vine a despertar, y estaba en otro lugar, no era en esta carretera. Amaury despertó algunos kilómetros de distancia más adelante del lugar donde había perdido el sentido. Al despertar, ¿cuál sería su sorpresa? Sobre él se encontraba balanceándose una gran nave. La describe como un gran platillo volador. Poco después, sobrevolaba el área un avión F-14 de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, y Amaury lograría obtener algunas de las mejores fotografías en la historia de este fenómeno. Yo sí sabía que no estaba en el mismo lugar, y cuando me tranquilicé y pude controlar los nervios y el llanto, pues me bajé del auto, y en ese mismo momento pues aparecieron 3 aviones militares, que hoy día yo sé, porque me lo han dicho, no porque yo lo sabía, de que esos aviones eran después que estudiaron la fotografía, que le hicieron los close-up y los análisis, que eran Tomcats F-14, los que hayan aparecido. Pues al yo escucharle ruido en el cielo, pues yo alcé la vista, y ahí fue cuando me pude percatar del objeto, del ovni. Entonces no hacía ningún ruido, ningún tipo de ruido, el ovni. Y los aviones, después de haberle pasado por el lado, regresaron y empezaron a darle vuelta al objeto. Desde ese lugar se podía observar a lo lejos el mar. Al extremo opuesto, algunas colinas y pocas casas. El terreno era propiedad del ejército, y a decir de varios testigos, se habrían realizado algunas investigaciones por parte de la NASA en este lugar. Amaury afirma que fue trasladado a una plataforma especial en donde encontró a varias personas, todas ellas de apariencia local. Algunos, dice Amaury, tenían ropa de dormir, otros parecían haber salido de una fiesta, y otros más aparentaban haber estado haciendo ejercicio. Ahí conoció a un ser de apariencia humana que se hacía llamar Amarón. El alienígena les presentó una proyección donde supuestamente se pudo observar una catástrofe de mayores proporciones que ocurrirá en Puerto Rico en unos cuantos años. Este ser alienígena apacible estaba acompañado por 2 seres pequeños de apariencia similar pero no humana, los mismos que aparentaban estar al servicio de Amarón.
¿En qué forma cambió tu vida la experiencia que viviste? Pues en muchas formas, primeramente tuve problemas con cuestiones religiosas, la manera que se me había criado en casa, y veo las cosas bastante distintas hoy día. Antes pensaba que sabía que todo concreto, que todo era más concreto, una cierta realidad que ya yo me había forjado en mi mente mientras iba creciendo. En cuanto a mis familiares, a mis amistades, pues a eso iba. En cuanto a mis familiares, pues he tenido, gracias a Dios, el apoyo de ellos. Y la gran mayoría de mis amistades, que no son muchas, nunca han sido muchas, pero al principio me dolía, tú sabes, que a personas le dijeran a uno loco, embustero, mentiroso, pero con el tiempo, tú sabes, hay que eso de esperarse, porque uno no puede pretender que todo el mundo crea sobre el asunto OVNI. Yo mismo era uno que no creía, así es que yo entiendo cuando alguien se me acerca y me dice, mira, yo no te creo, o yo no creo en nada de esto. Uno no puede ni debe de intentar obligar a nadie a creer. Y ha vuelto a ocurrir, aunque no bajo las mismas circunstancias, ha vuelto a ocurrir. Y no hay por qué rechazarla. Después que uno te encienden la luz y tú ves lo que hay alrededor y le pierdes el miedo a las cosas, pues, pero en verdad no, si fuera de una manera como ocurrió al principio, en contra de la voluntad de uno, y en verdad yo personalmente sentí un terror que no se lo deseo a nadie, pero hoy día las cosas cambian, uno va creciendo y viendo las cosas distintas. ¿Tú no sientes que estos seres violaron tu espacio emocional? Sí. ¿Hubo alguna oportunidad en la que tú has podido recriminarles esto, tal vez en sueños o físicamente, o que no has querido comentar? Con el pasado del tiempo, sí, logré poder desahogarme y recriminarles, ¿qué se dice? Dime, ¿identificaste el lugar de donde ellos provienen? El señor ese que se hace llamar Amarón, dice que proviene de un lugar no dentro de nuestro sistema solar, sino dentro de nuestra propia galaxia. Pero decirte exactamente el lugar, aún sabiéndolo, no creo que lo divulgaría, porque para qué ir a molestar personas que están viviendo mejor que uno. Amarón tenía a su servicio una especie de 2 robots genéticos. ¿Te habló algo sobre estas criaturas de él? O sea, lo que sucede es que cuando esto ocurrió, él se había fijado que la mayor parte de nuestra atención, de las otras personas que estaban ahí conmigo, estaba enfocada en estas 2 criaturas. Y como el Amarón tiene apariencia humana y es humano, según dice él, pues no te choca tanto, pero al tener estas 2 criaturas por compañía, pues nos chocaba. Entonces no estábamos poniéndole atención a lo que estaban a lo que el Señor nos estaba hablando, las cosas que nos estaba explicando. Pues él nos decía que no le tuviéramos miedo a esa criatura, pero a pesar de eso es fácil decirle no le tenga miedo a esto, pues si le tienes miedo a algo desconocido. Jim Delatoso, asesor de computación gráfica de la NASA, examinó 4 fotografías de las tomadas por Amaury Rivera. Estas fueron amplificadas en un 600% para estudiar los bordes de los objetos y los valores de la luz sobre los mismos. En primer lugar, se pudo establecer que el único objeto en movimiento era el avión, al menos en las 4 fotografías estudiadas. Se utilizaron 256 grados de gris en el análisis y 16.2 millones de posibilidades de colores para poder observar radiaciones no visibles, fotografiadas a través de los lentes de la cámara y capturadas en la emulsión de la película, así como calor, radiofrecuencias, rayo X, radar y otras radiaciones electromagnéticas. Inclusive, a través de este tipo de análisis, es posible descubrir alteraciones en el ambiente que rodea el vórtex de los objetos.
A través de las fotografías fue posible determinar que las primeras fueron tomadas al amanecer, un poco antes de la salida del sol. Se observa una gran cantidad de vapor de agua en el ambiente que hace aparecer a las fotografías con el cielo gris, pero con los procedimientos especiales fue posible observar el azul del cielo. Debido a que la cámara era una Instamatic con la velocidad y apertura de lente fijas y debido a que el ovni y el avión aparecen en contraluz, se perdió color en las fotografías. En su análisis, Jim de la Toso dice que es totalmente imposible que estas fotografías sean falsas. No se han encontrado evidencias de trucos o el uso de modelos. La conclusión de este científico, como se expresa en su reporte, es a favor de la legitimidad de las 4 fotografías observadas por el testigo. Fotografía número 1. Aparece un avión F-14 de la Marina Norteamericana y un gran disco. Ambas naves se encuentran a 10 grados de elevación sobre el horizonte. La hora es poco antes del amanecer. Se observa una gran humedad y luces prendidas debajo de los objetos. El disco aparece a 500 metros de distancia, mientras que el avión aparece a unos 1500 metros de distancia. Una vuelta así le toma de entre 5 y 7,000 pies a un avión de estas características. Se encuentra volando a una muy baja velocidad debido a que las alas de vuelo lento se encuentran extendidas. Se encuentra realizando un vuelo muy peligroso, muy lento y muy bajo para este tipo de avión. La superficie superior del disco es suave y refleja la luz rosada que se observa al amanecer. Fotografía número 2. No aparece el avión en esta fotografía. El disco se observa a 20 grados sobre el horizonte. El objeto se encuentra más alejado del testigo. La hora es después de la salida del sol debido a que la vegetación presenta sombras largas. El sol se encuentra detrás del testigo y 5 grados a la derecha, por lo que se deduce que se encuentra orientado hacia el oeste. El análisis de los bordes del objeto nos indica que se trata de un objeto muy grande, es decir, de entre 15 y 35 metros de diámetro. La ausencia de una compresión de las líneas nos demuestra que el objeto se encontraba estacionado en el aire. Fotografía número 3. El disco y el avión F-14 son observados a 25 grados sobre el horizonte y el testigo se encuentra de cara al oeste. La vegetación revela los rayos luminosos del sol y se observan sombras largas. El disco se encuentra tan bajo que el avión aparentemente aparece sobre él. El avión está tratando de ascender hacia el oeste. El disco y el avión aparecen sin detalles claros debido a que el cielo brillante detrás de ellos los opaca. Se puede deducir que el testigo tuvo alguna dificultad para obtener esta fotografía. Obsérvese la posición de las nubes detrás de la hierba. Fotografía número 4. El disco se encuentra muy bajo, como para que el avión se le pueda aproximar aún más, pero se observa con claridad cómo el piloto trataba de volar a la velocidad más baja que pueda hacerlo en este tipo de avión supersónico. Se observa que pasó alrededor del objeto en varias ocasiones. El fotógrafo se encuentra de pie, dejándonos ver más árboles en la lejanía. Esta fotografía fue tomada de 3 a 5 minutos después que la anterior, debido a que la conformación de las nubes ha cambiado muy poco. El cielo presenta los mismos valores de color que la fotografía anterior. El análisis de los bordes demuestra que el avión ha realizado un movimiento hacia adelante y a la izquierda, comparando al disco que aparece más cercano, lo que elimina la posibilidad de utilizar un modelo. Este análisis nos ha permitido sacar 3 grandes conclusiones, como son: primero, el tiempo del día es al amanecer. Se demuestra por las sombras, contrastes y luces encendidas de las casas. Segundo, las fotografías no son fotografías superimpuestas, lo que se demuestra por el análisis del grano. Tercero, se observan 2 objetos volantes en un mismo plano y de acuerdo al análisis de temperatura, ambos generan un espectro de energía. He logrado comprender que no estamos solos en este mundo. Por ese lado, pues la mente se le abre, se le extiende a uno. Uno no está pensando como se pensaba antes, cuando los indios que eran los únicos, ¿verdad? Bueno,
Es un caso completo. Hemos querido tener la paciencia de poner todo el caso. Bueno, la historia es mucho más larga, ¿no? También tenemos pues la experiencia cuando lo subieron a la nave, cuando vio a estos seres, lo que le comentaron, etcétera, pero ya el tiempo nos está agarrando. Mi querido Jorge, esas fotos en el 91, explícame, ¿qué sistema, qué programa de computación gráfica para trucarlas? Bueno, hasta donde yo sé, no hay forma de trucar fotos como esas. Todos los análisis digitales que se han hecho, partiendo desde el primero que hizo Jim Diletoso, que mostraste ahí en el video, ¿no? Todos indican que las fotos parecen ser reales, definitivamente. Claro. Yo a nivel personal he analizado también con los sistemas digitales de Photoshop la fotografía, se lo he dicho a Mauri, y hasta ahora no he encontrado nada que indique que son montajes, que puedan ser modelos que estén colgando de hilos, nada por el estilo, como trataron de hacer muchas otras personas. Bueno, siempre va a pasar esto y siempre van a decir algo, o sea, siempre le van a echar piedras, ¿no? Eso ha pasado con todos los casos. Fíjate, en todo el tiempo que llevo dándole la vuelta a este tema, no he encontrado un solo caso al que no le tiran piedras, a cualquiera. Siempre va a ser igual, siempre. Ya estamos acostumbrados a vivir pues con ese tipo de contraparte, pero bien, quisiera sí. Si me permites un momentito, dale, solamente, perdón, sí. Interrumpo, por una acción de justicia quiero mencionar que cuando lanzamos el video del objeto que fue firmado en Aguadilla por el avión de la Guardia Costera y Homeland Security, nosotros lo hicimos público, pero también el colega investigador de acá de Puerto Rico, José Martínez, residente en Guánica, recibió una copia por otra fuente confidencial a llegar a él, y también la hizo pública a través de un grupo al que pertenece que se llama Argus. Quería mencionarlo porque es de justicia hacerlo, ¿no? Lógicamente, y además entiendo que él también estará de acuerdo contigo que ahí no hay trucaje, pues. Bueno, aparentemente, vuelvo y repito, lo que yo he podido analizar, y puede haber un par de imágenes que te envié por ahí de las fotos de Amaury siendo analizadas, en ninguna aparece nada que indique que pueda ser un trucaje. Mira, tenemos muchas preguntas que se están quedando aquí. Empecemos rápidamente, si te parece, puedes responder algunas, mi querido Jorge, por honor al tiempo, estamos ya en contra. Dice, ¿usted no considera, señor Martín, que deben existir en Puerto Rico muchos pasos dimensionales o puertas dimensionales? Pues mira, interesante pregunta, porque acá se está produciendo desde hace unos años una situación, yo diría, que asombrosa. Acá se están abriendo en el cielo de Puerto Rico, en muchas partes de la isla, lo que llaman portales, wormholes, agujeros de gusanos cósmicos. Aparecen de pronto, se abren, salen objetos no identificados, cilíndricos o en forma de esferas o de platos voladores, salen a velocidad, desaparecen, el wormhole se cierra, el portal, y desaparece. Esto ha pasado en muchas zonas de Puerto Rico, e incluso ya tenemos fotografías, evidencias de ello. En mi página en Facebook tenemos algunas de esas evidencias que las pueden ver las personas interesadas. Yo te he enviado algunas a ti también. Pero mencionan lo de los pasillos dimensionales, ¿no? Sí. Sí, en Puerto Rico hay varios lugares. Yo he podido ya identificar 13 a base de investigaciones 13. Y de testimonios de personas serias. 13 puntos dentro de Puerto Rico, en el territorio, en áreas montañosas, donde parece haber algún tipo de portal que se abre, ¿no? En Adjuntas, precisamente, que lo discutiste hace un rato y presentaste unos videos por ahí, hay una zona, en una hondonada, cerca de la montaña Santas Pascuas, donde se ve que se ilumina la zona con una luz muy brillante, parece abrirse algo, desaparecer el suelo, un hueco aparece con mucha luz que emana de ahí y se ven entrar y salir objetos. ¿Ok? En Guilarte y en Santas Pascuas, allá en Adjuntas. En el Yunque, precisamente, que hablamos hace un rato, en el bosque del Yunque hay una hondonada profunda entre unas montañas muy conocidas de ayer, el pico de la montaña Yunque, el pico de la montaña Monte Britton, donde estaba la segunda torre que la mencionamos, la montaña del Toro y el Cacique. En esa hondonada profunda que se forma ahí, esto lo han visto policías, lo han visto forestales, biólogos del servicio forestal y otras personas, han visto como que se desmaterializa esa zona, se produce un hueco gigantesco, y en el subsuelo bien profundo han visto lo que parecen ser estructuras bien profundo en la tierra, con muchas luces sumamente iluminadas, como una ciudad vista a la distancia desde lo alto de una montaña, me la describen. Entran naves, salen naves de ese punto, ven seres entrar, ven seres salir, y
se cierra todo, desaparece todo de pronto y queda el bosque normal nuevamente. Toda la materia regresa a su estado inicial. Como te dije, hay como unos 13 puntos en Puerto Rico donde esto está ocurriendo. Y yo creo que las autoridades saben que esto es así, porque desde que comenzamos a investigar estas situaciones, de estos lugares donde parecen haber estos portales, hemos visto a través de nuestras investigaciones, a través de años, que personal especializado y aviones especializados de la Fuerza de Estados Unidos y de la Marina investigaban estos puntos, con aviones especiales, con sistemas de electrónicos muy sofisticados, y también con lo que parecen ser estos platos enormes de radar y sistemas electrónicos en estos aviones grandes, lo que llaman los AWACS, que incluso en Cabo Rojo los utilizaban sobre la Laguna Cartagena. También ocurre en un área cerca del Observatorio de Arecibo, precisamente. Dice, siendo que también la isla de Puerto Rico estaría formando parte de uno de los vórtices del Triángulo de las Bermudas, ¿no será que eso también influencia para tanta actividad ovni en esa área? Podría ser, pero nosotros hemos encontrado incluso, te envié unas imágenes, no sé si las podrás mostrar esta noche, pero nosotros hemos encontrado en el mar alrededor de Puerto Rico una serie de estructuras extrañas, estructuras que no son normales. Hemos investigado hemos investigado a través de la fotografía y telemetría, batimetría submarina de la NOAA y de Google, y hemos encontrado unas estructuras pero gigantescas, casi del tamaño de la isla, bien profundo al sur de la isla y en el oeste de la isla, cerca de precisamente de Aguadilla está una de estas estructuras. La otra estaría al sur de Puerto Rico, un poco hacia el sureste. Es una estructura de forma cuadrangular formada por 4 rectángulos, 4 rectángulos perfectos, 2 de un lado, 2 del otro y uno abajo. Son 5 que forman estas figuras totalmente geométricas, y ese tipo de geometría no se da en la naturaleza, parecen estructuras fabricadas por alguien. Lo que habría que ver es cuándo fueron fabricadas, si pertenecen a una cultura desaparecida hace muchos miles de años, cuando el nivel del mar tal vez estaba mucho más bajo, o si son lugares donde hay emplazamientos alienígenas. Para terminar, dice aquí, tuve la oportunidad de leer una obra de don Jorge Martín acerca de Vieques. Explíquenos, vamos a tener que comprimir la información, ¿qué es lo que está pasando en Vieques, Jorgito? Bueno, en Vieques ustedes recordarán que allá para el 99, 2000 y pico a inicios, ¿no? Pues una situación donde la población y el pueblo de Puerto Rico estaban protestando contra la Marina de Estados Unidos, porque esa isla, que es una isla habitada perteneciente a Puerto Rico, que queda al este de la isla, con más de 10.000 ciudadanos, estaba en poder de la Marina de Estados Unidos y habían montado allí un área de experimentación y de bombardeos, prácticas militares. Los bombardeos tenían a la ciudadanía ya enferma. Los casos de cáncer son inmensos en esa isla, por toda la contaminación que se ha producido. La situación llegó a un grado grave cuando se produjo la muerte accidental por un avión de la Marina que lanzó una bomba y mató a varias personas, inclusive al señor David Sanes de Vieques, que era guardia civil en los terrenos. Ahí comenzó la protesta, pero cuando comenzamos a investigar, porque notamos que habían cosas que no estaban claras, muy ambiguas en lo que decían las autoridades, y hemos visto que siempre que ocurre esto, de alguna manera, Jaime, el fenómeno OVNI está envuelto. O sea, las autoridades norteamericanas y locales se cuidan mucho de hacer comentarios. Nosotros pensamos podría ser por la situación política de Puerto Rico en relación a Estados Unidos, ¿no? pero también pensamos que podía ser lo otro. Fuimos a investigar y lo que encontramos fue un caudal de información increíble. La isla de Vieques, especialmente las áreas restringidas al público, la población la habían mantenido en un área, una franja en el mismo centro de la isla. La parte derecha y la parte izquierda de Vieques las habían convertido en bases militares y en áreas de bombardeo, áreas restringidas. Esas áreas estaban siendo utilizadas para el contacto. Allí nosotros pudimos entrevistar a infinidad de pescadores, policías estatales, municipales, incluso personal de la Marina de los Estados Unidos y personal de seguridad que trabajaban para la Marina de los Estados Unidos allí, y nos hablaron de cómo vieron naves gigantescas tipo platillos voladores descendiendo en el campo de tiro, en el campo que utilizaban para el bombardeo, que no dejaban entrar a nadie. Cuando estas naves aterrizaban allí,
los oficiales de la Marina de la base Rupert Rhodes, que se encontraban en el lugar, sacaban a los oficiales de bajo nivel, sacaban al personal puertorriqueño, a los guardias puertorriqueños, y se quedaban ellos allí haciendo algo, interactuando algo con los que estaban en aquellos aparatos, en aquellas naves gigantescas. ¿Qué ocurría después? No se supo, pero todos nos explicaron que vieron este tipo de situaciones en muchas ocasiones. Y también se ven seres tipo grises entrando y saliendo del mar en la zona, entrando a las lagunas, saliendo de las lagunas hacia el mar, muchos encuentros allí. O sea, fue una situación verdaderamente impresionante. Pudimos recoger todas estas informaciones y las publicamos en ese libro, Vieques, polígono del tercer tipo. Listo, mi querido Jorgito, pues no más me queda darte un abrazo a la distancia muy fuerte y caluroso para ti, pues hombre, y bueno, pues a todos los amigos que nos han seguido aquí. Recuerden que jueves a jueves estamos haciendo este programa y que también todos los viernes estamos poniendo un capítulo nuevo de la serie Ignotum, así es que ustedes pueden poner www.cntplay.com y ahí van a ver todos estos capítulos de Ignotum, que es una serie realizada 100% aquí en Ecuador por personal ecuatoriano. Y lógicamente tratamos de documentar de la mejor manera posible pues lo que está sucediendo en este territorio. Mi querido Jorge, esperamos pronto volver a conectar contigo. La verdad es que me ha dado mucho gusto poderlo hacer públicamente ahora en este programa, y como hay tanto material de Puerto Rico, te vamos a dejar comprometido para una segunda oportunidad. Sí, hay muchas cosas nuevas que podemos discutir. Muchas cosas, así es, mi querido Jorge. Así quiero es que aprovechar antes de terminar el programa para agradecerte la oportunidad de estar en contacto con tu público, de llevar estas informaciones de Puerto Rico al exterior, y también un fuerte abrazo para ti y para el pueblo ecuatoriano. A ti, mi querido Jorge, pues estaremos siempre pendientes de tu trabajo, estaremos compartiendo la información, te agradezco nuevamente, y bueno, pues será hasta la próxima, mi querido Jorge. A todos esos espíritus inquietos, pues les mandamos también un abrazo a la distancia. Recuerden, no lo crean, pero tampoco lo nieguen, investiguenlo. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.